Ella es del equipo de Ende Joven. Gracias, Alejandra, por este trabajo tan profesional que estás haciendo desde la reunión anterior. Y entonces les dejo ahora en compañía de Alejandra. Yo voy a tomar nota. Voy a hacer el acta de la reunión de hoy. Esta reunión también está siendo grabada y va a estar disponible en el canal de YouTube de la Fundación CIRT. Si quieren, ahí también en el canal de YouTube de la Fundación CIRT tenemos las grabaciones de todas las reuniones anteriores. Así que bueno, bienvenidos, y Alejandra, la conducción de la reunión es toda tuya. Gracias, Ramón. Bueno, bienvenidos sean todos. Gracias por tomarse el tiempo de trabajar por ese joven que está buscando un empleo, y no solamente un empleo, sino un empleo digno que le ayude a superarse. Nosotros empezamos a elaborar las propuestas, por lo menos un primer esbozo de ellas en la reunión anterior. Vamos a hacer una breve y rápida leída de lo que pudimos estar trabajando y elaborando en conjunto la reunión pasada, de manera que quienes no hayan tenido la posibilidad de participar puedan hacer algún que otro comentario en caso de que lo consideren necesario. Voy a compartir mi pantalla para que podamos visualizar. Dame un segundo. Ahí. ¿Todos pueden ver mi pantalla en este momento? ¿Sí? Bueno. Sí. Nosotros empezamos leyendo las conclusiones de lo que nos dejó esa primera etapa después de los encuentros con todos los sectores involucrados. Estuvimos dándonos cuenta de que era importante establecer propuestas que consideren realmente a todos los actores y que consideren también, por supuesto, lo que son los planes tanto a corto como mediano y largo plazo también. Algunas de las conclusiones de lo que nos dejó la reunión pasada son las siguientes. Tenemos la necesidad de animar al joven a tomar las oportunidades de capacitación gratuitas ofrecidas por el SNPP y la SINAFOCAL. ¿Cómo hacerlo? Es la pregunta, ¿verdad? Los jóvenes en algunas ocasiones no están tomando estas oportunidades, no las pueden aprovechar. El programa NEO utilizó una forma fácil de divulgar las ofertas de capacitación. Es importante también buscar una forma fácil de difundir la información desde la página web del SNPP, enviar a los jóvenes los cursos que están disponibles y facilitar la información de cómo tomarlos. Puede llegar a ser un problema el transporte también, entonces sería interesante ver la forma de abarcar también en alguna manera el transporte público, por lo menos para los jóvenes que están en un sector mucho más vulnerable. Ver de dónde vienen, pedir esa información de la distancia que recorren los jóvenes, ver si representa realmente el transporte un obstáculo para algunos. Además, como el SNPP tiene muchos centros, se puede hacer saber a los jóvenes que estos cursos están disponibles en esos lugares que les son un poco más cercanos, y potenciar los mecanismos con los cuales ya cuentan estas instituciones. Pedir al SNPP y al SINAFOCAL que brinden información sobre cómo difunden esas ofertas de los cursos, ayudarles a potenciar junto con la Secretaría Nacional de la Juventud y el MITIC una comunicación más efectiva. Desde el CIR tenemos programas con el SNPP y el SINAFOCAL. Sería interesante preguntar si tienen medios de comunicación de los cursos y a partir de ahí ver qué se puede hacer. Ver si esas acciones resultan o no. Ver luego el portal con la Secretaría Nacional de la Juventud, sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de estudiar oficios, valorizar la formación en oficios, preguntar también las causas de por qué los jóvenes no toman estos cursos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Anaí? Ok, interrúmpanme nomás si tienen algún comentario. La idea es que podamos construir todos juntos estas propuestas y ir puliendo un poco. Desde el CIR tenemos programas con el SNPP y el SINAFOCAL, preguntar si tienen medios de comunicación de los cursos y a partir de ahí ver qué se puede hacer.
ver si esas acciones resultan o no, ver luego el portal con la Secretaría Nacional de la Juventud, sensibilizar a los jóvenes respecto a la formación, preguntar por qué no toman esos cursos, qué proporción de jóvenes acceden realmente a estos cursos, tener primero los números y luego ver por qué no acceden y si están pensando en alguna manera acercarse a los jóvenes. Esto lo verán Carlos Gauto y Carlos Vera del CIR. En lo de valorizar, buscar una forma de difundir en el mercado y mostrar cuestiones prácticas, por ejemplo, a un soldador, cuánto gana, que hay profesiones muy requeridas como los de la especialidad de refrigeración y cuánto se gana en ellas. Entonces también mostramos que la retribución que tengan en los jóvenes que apuesten por este oficio, por este empleo, va a ser bastante interesante. No sé si alguien tiene algún tipo de consulta, comentario o duda respecto a esta primera parte, donde el énfasis lo pusimos en el joven, apostando específicamente a la formación del mismo. Si alguien tiene algunas ideas, crítica, es un espacio abierto, o si no, seguimos avanzando. Súper bien, me parecen los puntos mencionados, incluso una experiencia que tuvimos en la Secretaría de hacer en algún momento, ¿verdad? Unos talleres, no, es una especie de encuesta, le llamamos necesidades sentidas de los jóvenes, para que nosotros podamos trabajar las áreas de intervención. Entonces, esas encuestas, vamos a decirle, eran como una pregunta específica del joven, como qué le gustaría y de qué forma. Entonces, era una serie de preguntas que arrojaban ciertos datos que para nosotros eran muy válidos porque a partir de eso, o servía como base para las propuestas después de en qué áreas trabajar, ¿verdad? Entonces, por ahí, bueno, no sé si aplica o si sería posible. Yo creo que en algún momento una especie de encuesta abierta, de alguna forma, que ellos nos den ese retorno de por qué realmente no están pudiendo o no están tomando, o de qué forma les gustaría, sería dato interesante para nosotros. Es una idea, se me ocurre ahora, así en voz alta, Super. ¿verdad? Humberto, ¿y cómo hicieron ustedes la difusión en su momento? Por Nosotros, sí, nosotros en la Secretaría en ese entonces, de hecho que sigue contando, tiene sus, ¿cómo se llama? Tienen los secretarios de juventud en cada departamento, prácticamente en todos los departamentos. Tienen su secretario de juventud, cada municipio tiene un espacio de juventud, ¿verdad? Algunos tienen otro nombre, pero cada municipio y cada gobernación tiene su espacio de juventud. Entonces es una tarea de lobby, en el sentido de comunicarse con los 17 coordinadores de juventud y al mismo tiempo con los coordinadores de juventud de los municipios, ¿verdad? Y ahí penetra más la información. Y a nosotros nos facilitó, porque por eso es muy importante lo que decía Ramón hace rato de la buena relación con las organizaciones, porque gracias a los coordinadores de juventud, ellos hicieron llegar copias impresas incluso a jóvenes o hacían encuentros en las municipalidades y ellos completaban, ¿verdad? Y aprovechaban, hacían otras charlas de paso y completaban y nos enviaban eso. Fue un trabajo titánico, pero recolectamos información muy interesante. Entonces, si lográsemos nosotros de alguna forma hacer llegar, por el contexto es difícil un poco algo presencial, pero utilizando de alguna forma, con ayuda de estos coordinadores o de otras personas que puedan ayudarnos, hacerles llegar una especie de preguntas específicas que puedan a nosotros alimentar esta iniciativa o darnos un poco ideas de qué realmente están, que salga de ellos, ¿verdad? O sea, de qué realmente necesitan y por qué realmente no están pudiendo acceder, ¿verdad? Esa metodología utilizamos, de coordinar con los coordinadores de juventud, y hacer unos foros para recolectar los datos. súper, buenísimo. Gracias, Humberto. Vamos a tomar nota y creo que realmente podríamos hacer como una especie de alianza público-privada en el sentido de ver con los centros del SNPP quizá o la Secretaría Nacional de la Juventud, y que ellos nos puedan ayudar a divulgar un poco esta encuesta, esta pregunta
y también, ¿por qué no?, con las organizaciones que están involucradas dentro de este proceso o con jóvenes que estén dispuestos a darnos una mano con la difusión de manera que nosotros podamos recabar mayor información al respecto. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere eh, compartir alguna idea para potenciar lo que es la formación del joven, o pasamos directamente ya a las propuestas elaboradas desde el punto de vista de la empresa. Adelante nomás, Ale. Genial, avanzamos entonces. Bien. Bueno, desde el punto de vista de las empresas, reconocimiento no es difícil, es cuestión de tiempo. Ofrecer al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social esa posibilidad de reconocer a las empresas. Casa Rica es una empresa que se especializa en formar a jóvenes. Esto requiere gestión, solamente les interesa a las empresas falta gestión, que es un poco lo que venía diciendo Ramón, que hay ocasiones donde las empresas realmente se toman el trabajo de potenciar al joven y de capacitarlo para que pueda ser capaz de realizar su tarea de una manera mucho más eh, eficiente, mucho mejor, ¿verdad? Y es como un win-win de ambas partes. Con respecto al contrato de aprendizaje, lo difundimos y sabemos que terminan diciendo que no sirve. Entonces ahí vemos que no, también hay como un problema con el marco legal. No hay una normativa para pasantía. Las becas son de muy poco tiempo. Tratar de incidir para cambiar y ver que las empresas las vean más fácil de aplicar. En relación a la aplicación de las leyes en base a la experiencia desde fuera o dentro, pensar en impulsar programas desde la política pública con el apoyo de la SC sin tener el organismo rector de esas políticas fortalecido es difícil, porque todas las buenas ideas quedan en saco roto, porque no hay capacidad para atender 240.000 empresas, para atenderlas desde la política laboral. Desde la policía laboral tiene 30 o 40 funcionarios. Si además le pedimos que impulsen un programa, no tienen gente para hacer la actividad. Lo que hacen puntualmente a través de declaraciones, hablan de la importancia. No es un programa que tenga 30 o 40 empleados. ¿Por qué el CIRT llega? Porque contrata gente y tiene los recursos. Habría que pensar desde el punto de vista de empresas cómo incidir en su fortalecimiento, fortalecer el trabajo con las empresas, que impulse las modalidades con las empresas, con los sindicatos, con los gremios empresariales y la sociedad civil. Incidir sobre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda para que existan instancias de promoción de las modalidades de empleo con empresas, la SC y los actores sociales, la sociedad civil y los actores sociales. Desde el punto de vista de las micro y pequeñas empresas no están formalizadas, lo que no les permite aprovechar las modalidades del empleo. Podemos conversar con el MIC para ver qué hacer con la formalización de las micro y pequeñas empresas, trabajar con el equipo de incidencia de las MIPYMES en la promoción de las modalidades de empleo. La importancia de la formalización fue un tema recurrente. Preparar un programa de reconocimiento de empresas es realmente como un estímulo que se le da y un reconocimiento, pero también habría que ver cómo abordar la dificultad para establecer los criterios para la evaluación. Cuanto más empresas estén participando, por así decir, sería mucho mejor una empresa que contrate 6 jóvenes en tal periodo de tiempo. Ese tipo de cosas se puede retomar y ver qué se puede hacer al respecto. Hay algo escrito, bastante se trabajó, ponernos de acuerdo en los criterios. Una vez ahí podemos lanzar el programa oficialmente, distinguir las categorías y las empresas pueden contratar 10, pero las micro quizá puedan contratar 1. Hablar con la señora Bataglia del Ministerio de Trabajo, diseñar una campaña. Carlos Gauto tendrá una conversación con el Ministerio de Trabajo, luego incidir en la más alta autoridad, impulsar con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social un evento anual de reconocimiento de las empresas que contratan a jóvenes. Estas fueron algunas de las ideas que surgieron en la reunión pasada. No sé qué comentarios tengan al respecto, otras ideas quizá, o si tienen alguna duda, les escucho.
Hola, perdón. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una consulta. ¿Dónde entra el joven emprendedor, por ejemplo? El autoempleado. Si está fuera de este alcance o de alguna manera también puede, puede estar beneficiándose con toda esta estrategia. Alejandra, ¿me permitís responder? Sí, por supuesto. Adelante, Ramón. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por participar. Gracias Eh, a usted. nosotros hemos tomado la decisión de separar las acciones relacionadas con el emprendimiento de los jóvenes por la sencilla razón práctica de que acá tenemos unos interlocutores muy concretos y muy especiales que son específicos de este tema, que son el Ministerio de Trabajo y las organizaciones empresariales. Entonces, hemos habilitado otro equipo de incidencia sobre emprendimiento. Pero ahí sucedió lo siguiente. Hace un mes que el Ministerio de Industria y Comercio, tal vez menos de un mes, el Ministerio de Industria y Comercio terminó un proceso de conformar el consejo que se llama Paraguay Emprende. Entonces, no queríamos nosotros hacer una iniciativa paralela hasta tanto se cree el Consejo Paraguay Emprende. Finalmente, hace creo que 15 días o hace 3 semanas creo que se conformó. La Fundación CIRT está en representación de las organizaciones de la sociedad civil en ese consejo, y lo que estamos esperando es que se organice un poco el consejo, ver cómo se va a mover, cuál va a ser su ámbito de actuación, cuáles son las actividades, de manera que lo que hagamos dentro de ese equipo de incidencia de emprendedurismo o emprendimiento joven pueda estar alineado con lo que va a ser lo que va a propiciar el Ministerio de Industria y Comercio a través de ese Consejo Paraguay Emprende. Entonces, en algún momento van a escuchar hablar de nosotros con respecto a esto, les vamos a participar. Seguramente que en un par de semanas hemos de tener ya más claro el panorama, y lo que hemos hablado con los responsables del área de emprendimiento del CIRT es que la plataforma de la reforma, que va a congregar a diversas organizaciones, va a ser como un órgano auxiliar de generación de propuestas para poder presentárselas al Consejo Paraguay Emprende, dado que tenemos la suerte de tener una participación ahí. Quería complementar, Ramón, responderle a Juan. Juan es representante de la ADEC Joven, y ahí en ese grupo hay varios emprendedores. Así como estuvo explicando Juan, así como estuvo explicando Ramón, por un lado se está iniciando a trabajar específicamente sobre eso, pero después te vas a dar cuenta que de toda la producción que hubo en todo este tiempo, y vas a ver de que hay muchas herramientas, muchas informaciones que le van a ayudar mucho a los emprendedores. Puesto que hay recomendación al Ministerio del Trabajo, y hay otras cosas que creo que le van a facilitar para que pueda ser más eficiente en todos sus emprendimientos. Eso nomás. También, ya que estamos, disculpame Alejandra, una última intervención muy cortita. Juan, nosotros estamos sí creando también un equipo de incidencia de MIPYMES, pero es de empresas, de micros y pequeñas empresas, de MIPYMES, sí, micro, pequeñas y medianas empresas, donde hemos hablado con el presidente de la Federación de MIPYMES, que es el arquitecto Luis Tabela. Hemos hablado con la presidenta de la ASOMIPYMES, que es Guillermina Imlach, y
tomamos la decisión, incluso en la plataforma ya tenemos habilitado el espacio para que pueda interactuar el equipo de MIPYMES, que es diferente al de emprendedurismo. Entonces, ya que tomamos conocimiento de que perteneces a la DEC joven, entonces vamos a invitarles también, así como a todas las otras organizaciones, para que puedan incorporarse también a este equipo de MIPYMES. Gracias. Gracias. Tenemos, Alejandra, también el documento con las propuestas, y yo no sé si es que ¿te parece que vale la pena volver a leer las propuestas que están en el otro documento? Las que tenemos pendientes o las que ya están elaboradas, digamos. Las que están elaboradas. Si me permitís, voy a este el que al que me refiero, Sí. donde ya tenemos las medidas de corto plazo. Bueno, esto es básicamente lo mismo que ya vimos. Acá simplemente están ordenadas como medidas a corto plazo desde el punto de vista del joven buscador de empleo, desde el punto de vista de las empresas, acciones bien, propuestas concretas, desde el punto de vista de las políticas públicas también, la creación de una ventanilla única de acceso del joven al empleo y a las oportunidades de formación y capacitación laboral, y otras medidas. Finalmente teníamos las medidas estructurantes de mediano y largo plazo, donde habíamos puesto la reforma educativa. Bueno, este es simplemente otro ordenamiento diferente a lo que vos ya presentaste, Alejandra. Así que tal vez podamos ya continuar con la estrategia y el plan de incidencia, ¿verdad? Sí. Dejo compartir entonces para que vos puedas continuar. Genial. Es importante que esta documentación está en la plataforma. Si alguno de ustedes todavía no ingresó a la plataforma, si a través del chat me pueden escribir sus direcciones de correo electrónico, yo les puedo incluir para acceder a toda la información que está prevista, que está disponible sobre todo lo que hemos trabajado en este tiempo. Bueno, entonces, ahora vemos lo del plan de incidencia. Ramón. Sí, lo del plan de incidencia. Ok. ¿Querés que comparta lo que vos habías mandado hoy al grupo de WhatsApp? Sí, yo creo que sí. Yo creo que podemos trabajar sobre eso. Dame un segundo, voy a abrir por acá. Internet está un poco... Ramón, la ¿Sí? consulta que te hago es si partimos de las consideraciones que habías mandado o vemos el manual, porque el manual es largo.
No, 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 no. Directamente de, a ver, te comparto. Directamente Lo de Broca. No, no, este. ¿O no? Ah, genial. Ese no sé si tengo. Yo tengo este documento. Te lo comparto ahora mismo. Juan, sabes que estoy intentando incluirte en la plataforma, pero me pide si me envían direcciones de correo que sean Ahí ya está. con extensiones Ahí Gmail está. o okay. Gracias. De todas maneras, yo puedo mandarles el código del Classroom también, donde vamos subiendo. Entonces, si les es un poco más fácil, desde ahí. Te pasé ¿A mi mail? a tu email, sí. Ok. Bien. Voy a ver si desde este lugar. El plan de incidencia es básicamente ponernos de acuerdo sobre cuál es el objetivo que tenemos con la incidencia. Lo que queremos es que el joven pueda acceder más fácilmente al empleo. Entonces, el objetivo, el propósito, como dice, identificar cuáles son los actores sobre los cuales tenemos que incidir, a tener clara también nuestra propuesta, que ya tenemos, la hemos trabajado muy bien. Yo creo que la idea de Humberto de hacer las consultas utilizando o valiéndonos de los representantes de los jóvenes en todos los departamentos pues, es muy interesante. Yo creo que la podemos implementar mientras tanto. Entonces, identificar cuál es la propuesta que ya la tenemos y después el hacer el mapa de poder. La lista de todas las personas sobre quienes tenemos que incidir para que esto se pueda hacer. Tenemos desde el punto de vista del joven, desde el punto de vista de las empresas y desde el punto de vista de las autoridades. Esa es básicamente lo que pretende esa estrategia y plan de incidencia que tiene Alejandra. Bueno, ahora sí, ya tengo. Les voy a estar compartiendo mi pantalla. Bueno, obviamente el plan de incidencia lo vamos a hacer buscando que los objetivos que nos propusimos y los planes o propuestas o ideas que nosotros estuvimos elaborando a lo largo de estas reuniones puedan llevarse a cabo. Sobre eso vamos a estar trabajando. No sé por qué no abre. Voy a ver si... Hoy el internet no me está acompañando. Bueno, voy a leer desde mi celular así no perdemos tanto tiempo. Y ni bien pueda les voy a compartir la... Alejandra, si vos querés, yo puedo mostrar la mía y vos, mientras yo anoto, vos conducís la reunión, si te Ah, parece. genial, sí, mejor. Bueno, entonces voy a ver. Eso es trabajar en equipo. Nunca mejor dicho. Acá está. Yo voy a ir tomando nota entonces. Súper. Bueno, el propósito que a nosotros nos convoca es básicamente mejorar el acceso de los jóvenes al empleo y apuntar, por supuesto, a que ese empleo sea un
empleo digno, ¿verdad? Nuestras propuestas para contribuir al propósito fueron aquellas que estuvimos mencionando anteriormente: animar a los jóvenes a tomar las oportunidades de capacitación gratuitas en el SNPP y el SINAFOCAL para mejorar las habilidades socioemocionales que le preparen para insertarse al mundo laboral. Y las especialidades técnicas, sea como empleado o emprendiente. Vamos a estar trabajando propuesta por propuesta. Entonces, para esta en particular, donde se trata de animar a los jóvenes, tenemos que ver cuáles son los actores claves sobre los cuales nosotros deberíamos incidir, cuáles son esos actores que a nosotros nos van a permitir animar realmente a los jóvenes a que tomen estas oportunidades de formación que están disponibles para ellos. Les escuchamos y vamos elaborando todo esto juntos. No sé si alguien tiene algún comentario. Creo que estuvimos hablando de la Secretaría Nacional de la Juventud, por ejemplo, de las organizaciones. No sé si ayuda a tener a la vista las propuestas que son estas, ¿verdad? Para saber sobre quiénes tenemos que incidir. Ahí justo Ale, se me cortó una parte que me quedé en animar y ahí se me fue. Bueno, ahora te escucho, dice, ¿cómo incidiremos sobre los actores claves o, a ver un poco? Claro, las propuestas que nosotros estuvimos leyendo en estas dos últimas reuniones y elaborando tienen quizá cada una propia estrategia, pero la idea es que nosotros a partir de ahora veamos un poco cómo vamos a estar manejándonos para que esas propuestas dejen de ser propuestas y se conviertan en oportunidades efectivamente. Y para eso, por supuesto, es necesario una estrategia, diálogos estratégicos justamente con los actores clave. Entonces, ahora lo que estamos tratando de hacer es desmenuzar esas propuestas para que sean viables en un futuro. Entonces, considerando todo lo que estuvimos hablando anteriormente y las conclusiones que hemos sacado de esta primera etapa, la pregunta es: ¿cuáles son los actores claves que pueden ser aliados nuestros en esa promoción del empleo joven para que realmente podamos facilitar el acceso al empleo? ¿Quiénes serían los actores que son claves? Organizaciones, instituciones para articular entonces. Sí. Genial, perfecto. Como nuestros aliados estratégicos. Excelente. En alguna parte, y otros no sé si son tan aliados, pero igual van a tener que escucharnos seguramente. Y el Ministerio del Trabajo. Uh-huh. Habíamos hablado de la Secretaría Nacional de la Juventud también. Sí, súper importante. Sería instituciones tanto públicas como privadas, ¿verdad? Sí, instituciones públicas y privadas. Sí. Todos los que nosotros consideremos que tengan que estar involucrados en este proceso. Ya sea promoviendo o promoviendo en el sentido, por ejemplo, las organizaciones sociales y la sociedad civil en general que estén interesados en darnos una mano, seguramente van a estar ayudándonos a impulsar, ayudándonos a dialogar con los actores clave, con las autoridades, por ejemplo. Pero también esos actores clave serían, desde el otro punto de vista, las autoridades con las cuales nosotros tenemos que hablar en algún momento. Alejandra, Sí. por ejemplo, en varios departamentos, varias ciudades, muchas veces hay organizaciones, gremios de empresarios, así como comerciantes también, ¿verdad? Uh-huh. En Ciudad del Este, por ejemplo, hay algunas asociaciones de comerciantes, o como ser la Fe de Cámaras,
Federación de Comerciantes de Ciudad del Este, por ejemplo, ¿verdad? Y otros en sí, ¿verdad? Que son realmente personas que se organizan para un fin en común, fortalecer la economía o algo así, y cada una de ellas son empresarios en sí. Esas organizaciones también podrían ser algunos autores clave, ¿verdad? Ujú, claro, Conseguir eso los me parece contactos, sí, sí. súper, súper importante. Habíamos hablado del MITIC también para, para ayudarnos a hacer llegar la información. Porque muchas veces eso es lo que ocurre. Hay como una problemática en la comunicación porque están los lugares disponibles, el joven no tiene conocimiento de eso, entonces quizá ahora que estamos manejándonos mucho por todo este mundo virtual, podamos potenciar un poco las herramientas con las que seguramente ya cuenta el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Secretaría de la Juventud. No sé si a alguien se le ocurre a alguien más dentro de los actores claves. Alejandra, Sí, permiso. Está ahí. Me gustaría nomás si por ahí quisiera aportar algo. Está Nelson Ortiz de la Pastoral de Juventud Diocesana, que es de Alto Paraná mismo también. Si por ahí le surge alguna idea, algún contacto, él que está directamente trabajando con jóvenes de la diócesis y directamente dentro del obispado de Ciudad del Este, ¿verdad, Nelson? ¿qué tal, Hola, Nelson? buenas tardes. ¿Qué tal? De sorpresa caí, me enviaron de la invitación Bienvenido, y bienvenido. gracias. La verdad que si queremos llegar a una instancia más grande, eh, podríamos proponer esto a nivel de Pastoral de Juventud del Paraguay, la PJPI. Ahí, por ejemplo, es una red mucho más grande, no solamente va a ser a nivel de diócesis, si es que queremos articular mejor. En la Pastoral de Juventud Nacional están todos los coordinadores diocesanos de toda la Pastoral de Juventud del Paraguay. Entonces, yo creo que sería bueno ahí en ese sentido de involucrar. Habría que hablar ahí con el secretario ejecutivo actual, que es Marcos González. Marcos González, que es de Villarrica. Creo que podemos articular mejor ahí y podemos incidir también. En ese sentido, tenemos gente, si mal no recuerdo, que está trabajando dentro de lo que sería la Secretaría Nacional, que están mencionando ahí eh, la parte de la Secretaría de la Juventud. Sí, sí. Gracias, Ujú. mil gracias por el aporte. Ahí ya anotamos justamente eh, esto de que sería bueno hablar con Marcos González. Sí, Eh, Vamos a ver un poco cómo podemos llegar a él de manera que podamos comunicarle todo esto. Romina Villalba está diciendo que las pues, gobernaciones, municipios, cooperativas locales, en la JCI de cada distrito, la Asociación de Jóvenes Políticos del Paraguay, en todo ese tipo de gremios pueden llegar a estar interesados. Sí, ahí, disculpe, no sé quién iba a hablar. Sí, sí, Concuerdo con Romina y con Nelson, lo que decían en el interior está muy fuerte. Son las organizaciones locales son muy fuertes como la Cámara Junior. Tenemos el caso también de la Rotarac en otros departamentos, o sea, y también grupos como la pastoral llegan a los jóvenes de alguna forma, ¿verdad? Entonces es súper importante. Las radios locales funcionan súper bien en el interior y también existen em, difusión local de televisión, ¿verdad? En el este tenemos el caso de CODEL Este, el Consejo de Desarrollo del Este, y es un consejo que aglomera o reúne a diversas organizaciones de Ciudad del Este también, ¿verdad?
Entonces, es un trabajo interesante esto de identificar en el interior quiénes son los actores y que de alguna forma podemos llegar de forma estratégica, ¿verdad? Em, Super. Gracias, Humberto. No sé si alguien más tiene algún comentario. Pablo, Anaí, Mariela o Ricardo. Para mí está bastante bien. O sea, más que nada lo de la pastoral de Juventud Nacional, porque sí creo que llegan a, o sea, tipo, tienen una importante red que nos podría servir a nosotros para hacerles llegar a los jóvenes. Creo que está todo, o sea, Rotaract conozco bastante y bueno, otras organizaciones afines también que seguramente en el camino vamos a ir. Sí. A ver, bueno, eso respecto a cómo llegar al joven, ¿verdad? Pero también hay otras propuestas que son un poco más consideradas, digamos, con el punto de vista de la empresa. Por ejemplo, el tema de promocionar entre las empresas las leyes con diversas modalidades de empleo. Hay cierto incentivo por parte del marco legal para que jóvenes puedan acceder a su primer empleo, pero no siempre se está aplicando. Entonces, ¿cómo podemos llegar a promocionar a las empresas estas modalidades? Responsabilizar a las empresas para la formación de los jóvenes, como el sistema dual, facilitarles la contratación y capacitación de los mismos, vinculando el trabajo con su formación, reconocer públicamente a las empresas que acceden a contratar a jóvenes sin experiencia laboral, propiciar que las empresas que acceden a beneficios fiscales empleen jóvenes sin experiencia laboral. Yo creo que para lo del reconocimiento público, podría, por ejemplo, hablarse con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y alguna otra institución que podría ser el CIRT, para, para que se pueda llevar a cabo ese reconocimiento. No solamente desde el sector público, sino también del sector privado. Después tenemos, desde el punto de vista de políticas públicas también, no sé si alguien tiene algún comentario al respecto. ¿Cómo llegamos a incidir sobre eso? ¿Cómo nos aliamos con todos estos actores claves? El Ministerio, la Secretaría de Juventud, MITIC, Pastoral de Juventud Nacional, organizaciones y gremios de empresarios, comerciantes. Ahí tendríamos que preparar tipo, una mini presentación de quiénes somos como grupo, qué buscamos, qué hacemos y empezar a armar entrevistas con ellos, creo, reuniones. Cierto, sí. Gracias, Pablo, sí. Ahí es súper interesante, porque hay dos cosas. Una cuestión de difusión, hay organizaciones que nos van a apoyar con eso, más que nada, para llegar a los jóvenes. Entonces, y lo otro, con las empresas ya es diferente, ¿verdad? O sea, lo veo así, por ahí, en una puerta, ¿verdad? Es ya un lobby diferente que con las otras organizaciones. Entonces, uno es mantener una conversación constante con todas las organizaciones que mencionamos para que tengan presente la información, dudas que tengan y qué canales van a utilizar para difundir, ¿verdad? Es un trabajo más de relacionamiento, así, de mantener el contacto. Y lo otro con las empresas, leyendo un poco las respuestas, ¿verdad? Ya es una conversación ya que sí quizás requiera ya reuniones específicas, debates específicos. em, es como otra instancia, no sé si me explico. Sí. Entonces por ahí se pueden armar también comités. A veces los comités no funcionan, pero depende también del grado de responsabilidad de cada persona que se quiera meter, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que se arme un grupo de, no sé, de quienes quieran mantener conversaciones a nivel de difusión y las otras tareas que son ya más de incidencia con las empresas, ya es otro tipo de público, son personas que están en el día a día con las empresas, bueno, pedirles tiempo para reunirse, etcétera. Es un contacto diferente, ¿verdad?
la incidencia me parece que es más compleja. Entonces por ahí se puede como dividir o clasificar, digamos, los actores en ese aspecto. Una difusión, más apoyo de articulación y la otra ya un poco más incidencia, un poco más fuerte, ¿verdad? Sí, súper, gracias, Humberto. Esa es una propuesta. Ahora, podría funcionar como no, así que si alguien más también. Y en la experiencia que tuvimos creando una plataforma a nivel nacional de oportunidades, habíamos hecho un grupo de WhatsApp, que hay que ver que no sé si es conveniente hacerlo porque todo el mundo está en miles de grupos, ¿no? Pero hicimos un grupo de WhatsApp con puntos focales de cada organización que tienen oportunidades para difundir. Entonces, en ese grupo empezaban a lanzar y había un equipo que empezaba a, digamos, recolectar esa información y empezaban a difundir, ¿verdad? Entonces, pienso que podemos pensar en una estrategia de cómo mantener conectadas a todas estas organizaciones. Y eso sí, requiere un seguimiento constante. Sí, totalmente. Em, creo que... iba a decir algo que me sale. Lo que yo estaba pensando es que estamos hablando de que estos son como nuestros aliados estratégicos para hacer llegar la información a los jóvenes, pero que creo que el primer paso es justamente hablar con tanto el signo focal como el SNPP y ver cuáles son estas oportunidades que están disponibles para los jóvenes, cuáles son las condiciones, los plazos, es decir, lo primero que tenemos que hacer es recabar la información. Después quizá el siguiente paso sería ver la manera de acercarlo a estas organizaciones y a estos actores que son claves para la difusión. Entonces ahí podemos hacer llegar tanto la información de las formaciones que están a disposición para los jóvenes, como quizá también podemos aprovechar ese nexo con estas instituciones para hacer la encuesta de los jóvenes para ver el tema de por qué, de cómo ellos se sienten respecto a la situación del primer empleo, si trabajan, si no trabajan. Eh, podemos hacer como una estrategia de manera que nosotros podamos matar dos pájaros en un tiro, por así decirlo. Le hacemos llegar la información a los jóvenes de cuáles son las capacitaciones y también de paso aprovechamos y hacemos esa encuesta que había eh, mencionado Humberto en su momento. Y ahí ya vamos a empezar a tener datos que estuvimos hablando un montón acerca de cómo nos cuesta encontrar datos respecto a esta problemática y quizá ya si se queda consolidada la relación con estas instituciones, porque no lo hacemos cada tanto para ver cómo fue resultando también un poco todo esto, ¿verdad? No sé qué opinan. Buenísima idea, buenísima. Lo de la encuesta también era, bueno, un poco porque también la propuesta, porque al hacer este tipo de iniciativas, el argumento principal también para nosotros es tener las voces de los jóvenes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos haciendo X punto? Bueno, porque salió en una encuesta que hicimos que la necesidad sentida del joven es que no acceda a X oportunidad por tal motivo. Entonces, que salga un poco también de ellos, ¿verdad? Y no de repente que se quede eh, a cargo de personas que lideramos ciertas organizaciones, pero no de los jóvenes en sí, ¿verdad? Entonces, para resguardar esa parte, digamos, y tener también nosotros la información como precisa. Y súper buena la idea de poder matar dos pájaros de un tiro, como decís, de poder aprovechar las conexiones y de alguna forma obtener esos datos. Súper. Gracias, Humberto. Yo creo, estaba nomás leyendo que habíamos hablado de cómo promocionar todas estas distintas modalidades de empleo que están contempladas en el marco legal y quizá podríamos armar como un comité, como habló Humberto en su momento, donde podamos condensar un poco de esa información y quizá después difundir con las empresas o ver un encuentro con ellas, no sé, pero creo que estaría bueno trabajar en un documento, creo que acá hay unos cuantos que somos estudiantes de Derecho eh, y conozco también gente que se dedica a lo laboral y quizás está
predispuesta a darnos una mano con eso. Entonces creo que estaría interesante elaborar como una especie de documento que resuma estas modalidades y que les explique a las empresas los beneficios que están contemplados en el marco legal para el primer empleo al joven. Y quizá podríamos aprovechar también y mostrarle a las MIPYMES cuáles son los beneficios de formalizarse. O Me sea, encanta, generar un Ale. Yo me apunto luego. O sea, creo que, como ya mencionamos en todas las reuniones pasadas, creo que hay mucho desconocimiento también por parte de muchas empresas de estas modalidades que ya existen. Entonces, de repente, si preparamos ese material, podría ser un paso ya para... Claro, yo creo que el primer paso es elaborar ese material y hacer un estudio riguroso nosotros de, bueno, qué es lo que realmente está contemplado, qué es lo que no, porque hubo un par de modificaciones también. Y conociendo bien el marco legal, creo que vamos a estar un poco más capacitados como para promover esas facilidades que están contempladas en él y comunicárselas a las empresas. Después sí ya habría que ver cómo las vamos a conocer, pero creo que ese sería el primer paso para acercarnos a las empresas y para hacerles ver que realmente tienen algún tipo de facilidad al apostar por gente joven, ¿verdad? Si me permitís, Alejandra, eh, nosotros podemos actuar de dos maneras. Podemos remangarnos y entrar a jugar el partido, lo cual es, o sea, claro que tenemos que entrar a jugar al partido, eso es indudable, ¿verdad? Pero sí tenemos que reconocer que no vamos a tener la posibilidad ni la capacidad de poder jugar todos los partidos. Pero ¿dónde está la fuerza de este equipo de incidencia? Que en realidad ustedes pueden hacer que otros jueguen el partido. Hay instituciones, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por ejemplo, tiene medios, tiene recursos para poder hacer, por ejemplo, la promoción entre las empresas de las diversas modalidades de empleo. En algún momento, si nosotros tenemos un buen plan de incidencia, nosotros como desde el CIRT vamos a gestionar recursos también. A lo mejor podemos conseguir que, o sea, algún gobierno, Carlos Vera está también del CIRT, está en esta reunión. A lo mejor podemos nosotros también golpear las puertas de algún gobierno, algún donante que pueda financiar también parte de la implementación de lo que vamos a hacer. Eso está previsto también como parte de la estrategia de la plataforma, tener la posibilidad de conseguir recursos. Pero en realidad nuestra genialidad va a estar en que tengamos la capacidad de hacer que otros también trabajen para implementar estas cosas. Eso simplemente para que tengan en cuenta de que acá no se prevé que seamos nosotros los que hagamos todo, porque en realidad tenemos limitación de tiempo, de recursos, salvo que en algún momento tengamos recursos, y eso que una vez que estén disponibles esos recursos, sí, ahí nos vamos a reunir, nos vamos a repartir el trabajo, y bueno, algunos van a decir, yo puedo hacer tal cosa y acceder también a una retribución por ese trabajo. Sí, súper, completamente cierto. Estamos nomás haciendo como una lluvia de ideas, pero tenés toda la razón. Parte de la estrategia es justamente ver cómo podemos empezar a delegar o tocar las puertas de las instituciones que sí tienen tiempo y recursos suficientes como para facilitar todas estas cuestiones. No sé si alguien más tiene algún tipo de comentario respecto a... ¿Alguien levantó la mano? ¿Romina Sí, levantó la mano? sí, Bueno, Romina. acotando nomás lo que estabas diciendo, que me parece sumamente interesante, y haciendo nomás un análisis. Yo soy una persona del interior y siempre quiero tener la mirada puesta en esas personas y esos jóvenes, ¿verdad? Que muchas veces son las oportunidades las que nos llegan a esas necesidades. Y creo que si nos ponemos a analizar un poco, tanto el SNPP como la SINAFOCABLE, el Ministerio de Trabajo y las instituciones públicas en general,
sabemos dónde están las fallas, sabemos qué estamos haciendo mal. Y creo que una de las falencias más grandes que tenemos es el hecho de recabar datos, de basarnos en datos reales y concretos que representen la realidad de esas falencias para tomar realmente decisiones certeras. Y creo que ahí podemos incidir con la Fundación CIR en algo muy importante, mostrándoles a estas instituciones estatales dónde estamos fallando con datos certeros, de por qué no están llegando las oportunidades a los jóvenes, por qué le cuesta a los jóvenes acceder al primer empleo, cuáles son las falencias que tenemos por parte de las instituciones privadas que tampoco dan una respuesta a estas necesidades. Yo creo que ahí podríamos tener una incidencia fuerte, y si podemos conseguir fondos de, no sé, de cooperaciones o lo que fuere, para trabajar sobre eso, creo que sería una incidencia interesante, porque, como te digo, desde mi percepción y mi experiencia, creo que las instituciones públicas principalmente, y también las privadas, no trabajan en recabar datos y analizar esos datos para tomar decisiones más certeras. Yo creo que Humberto puede hablar demasiado bien desde la Secretaría Nacional de la Juventud, todos los trabajos que vinieron haciendo, y quizás lo que estamos proponiendo es más de lo mismo. Y los resultados, hoy yo al menos no los veo a la vista, ¿verdad? Siguen siendo las mismas problemáticas, siguen siendo las mismas realidades, y la pregunta real que debemos hacernos es ¿por qué no podemos cambiar estas realidades, ¿verdad? ¿Dónde estamos fallando y qué podemos mejorar? Ese es mi aporte. Gracias, Romy. No sé si alguien más quiere hacer un comentario al respecto. Alejandra, Sí, Carlos, adelante. gracias. Un poco dando continuidad a la respuesta de Ramón en relación a los recursos y, digamos, los compromisos de cómo vamos a ir tomando para poder llevar, digamos, esta hoja de ruta que estamos construyendo a la práctica. Yo me estuve fijando con mucho detenimiento que en los últimos 15 días sobre el marco jurídico que a la hora de la verdad es lo que puede permitir o no, sobre todo a las instituciones públicas, poder llevar adelante las propuestas, los programas o los proyectos en materia de empleo juvenil. Y encontré que en general la ley de inserción al empleo juvenil recoge en gran parte estas preocupaciones que nosotros estamos manifestando y brindaría algunas herramientas legales tanto al gobierno y a sus instituciones públicas como a las organizaciones civiles sin fines de lucro, como también directamente a los empleadores poder llevar adelante programas de inserción de jóvenes. Sin embargo, sí encontré ahí 6 candados que atan de manos tanto al gobierno, a la sociedad civil y a los actores sociales de la posibilidad de llevar adelante algunas modalidades nuevas para, por ejemplo, contratar a jóvenes. Entonces, sí sería interesante trabajar fuertemente en una instancia, tal vez en un grupo impulsor, porque he visto que en el manual de incidencia se habla de la instalación de un grupo impulsor para la reforma, no reforma, es muy profundo ya el término reforma, para algunas modificaciones de la ley de inserción laboral juvenil que le quite estos candados y le dé, digamos, la posibilidad a las instituciones a llevar adelante acciones, programas, proyectos, etcétera, de empleo juvenil. Entonces, yo sé que el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ya tiene pensado instalar
esta instancia de discusión de la modificación de la ley. Muy interesante sería que de este grupo de plataforma joven vayan unos representantes ya con una idea bien clara de qué es lo que hay que modificar y qué acciones habría que impulsar. Entonces, esa es un poco mi idea, sobre todo teniendo en cuenta que crear una nueva ley es casi como una misión imposible, porque es muy difícil y si bien no es imposible, lleva muchísimo tiempo. Pero realizando un buen trabajo de incidencia, yo creo que en menos de 6 meses, y estoy seguro de eso, se puede lograr unas modificaciones básicas a la ley y con ello se podría tener, uno, la posibilidad real de que las empresas y el propio Ministerio de Trabajo desarrollen programas de empleo juvenil. Asimismo, allí vamos a encontrar, por ejemplo, la propuesta de incentivo a las empresas, tanto como el reconocimiento como también algún tipo de premio ante contrataciones públicas que apliquen esta normativa, y también vamos a encontrar la fuente de financiamiento que ya se previó, ¿verdad? Pero que faltaría realmente hacer también una incidencia para que el Ministerio de Hacienda finalmente le ponga números a estos programas que se puedan generar, y con ello vamos a tener, tanto del sector público como también para el sector de la sociedad civil, recursos suficientes para poder llevar adelante programas que impacten favorablemente en la inserción laboral de jóvenes. Súper. Gracias, Carlos. Gracias. Me parece súper interesante y creo que eso va a ser quizá mucho más efectivo y va a tener un alcance mucho más real, porque es cierto, el marco normativo es el que justamente te otorga, vale el juego de palabras, el marco dentro del cual vos te puedes manejar. Y si empezamos a remover esos candados, como vos decís, y realmente facilitamos ese primer empleo para el joven, creo que a partir de ahí va a ser mucho más sencillo todo. Y al respecto nomás, antes de que me olvide, ya acabo de terminar, o sea, en el transcurso del día terminé el primer borrador de revisión de la ley con la identificación de los candados y de los cambios propuestos. Sería bueno que en algún momento, si es que llegamos a instalar este grupo impulsor, podamos hacerle una presentación y, digamos, ahí tener ya un primer filtro con la opinión de los jóvenes de este equipo, ya que pueda ya evaluar y analizar la mejor manera de llevar adelante esta propuesta. Así que haría como una actividad adicional para cuando el grupo decida, que podamos analizar puntualmente, digamos, esta ley y ya tener en mente las propuestas que podamos llevar adelante ante las instancias que tienen a su cargo la posibilidad de revisar y modificar la ley. Súper. Me parece genial. Sí. Ramón, ¿vos Se querés ve, decir yo algo? se ve lo que yo estoy escribiendo. Sí, crear un grupo impulsor para remover los obstáculos legales, candados, que posibiliten acceder a los recursos que puedan financiar programas de empleo juvenil, presentar la propuesta al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Hacienda. Eso fue. ¿O hay algo más que quieras agregar, Carlos? No, súper bien, no. Súper bien. Bien. Bueno. Ramón, quizás si nos vamos un poco más abajo para avanzar sobre las propuestas, porque creo que ya no hay más comentarios sobre esto, o si alguien tiene. Se fue Ramón. Veo que Ramón salió. Voy a compartir. ¿Qué pasó acá? Lo ¿Qué dejó pasó? Ramón, la tarea. No. Bueno.
Sí, se habrá cortado su internet. Sí, hoy estuvo con problemas internet, el internet de... denme un segundo. Bueno, Muy buenas las acotaciones y ideas de Carlos. Concuerdo sí. bastante con ser estratégico. Carlos, y por ejemplo, si hay jóvenes interesados en hacer como este análisis o grupo de incidencia, ¿vos estarías ahí también en ese grupo? Sí, perdón. Sí, yo creo que podría estar como facilitador, sobre todo en base a la experiencia de haber participado de todo el proceso del diseño y aprobación de la ley, ¿verdad? Ujú. Porque me tocó a mí hacer incidencia en su momento dado en el Parlamento Nacional para la aprobación de la ley y luego ya con otras instituciones, ya desde el CIR y un poco colaborando con la OIT en su momento, estuvimos haciendo incidencia para que se reglamente, pero finalmente, después de 7 años y después de leer y comparar tantas veces las dificultades que se encontraron en el camino, puedo colaborar, digamos, en echar un poco de luz en base a la experiencia y conocimiento de lo que fue ese proceso, ¿verdad? Súper. Pero sí sería interesante que sean los propios jóvenes quienes lleven adelante la propuesta y hagan esa incidencia ante la institución pertinente, ¿verdad? Yo desde ya me sumo a ese team. No sé quién es más, pero yo me... Yo también, si es equipo joven, yo también me sumo. ¿Por qué se ríen? El primerito. Estamos ¿Por qué se ríen? Todos me hacen sentir mal. Ay, bueno, genial. Ramón, ¿será que podemos, bueno, antes que ver si seguimos avanzando, ¿no? ¿Qué tal están de tiempo ustedes? Como 10 minutos más por lo menos. No sé. Sí, A ver 10 si minutos avanzamos. más está bien, Ale. Yo nomás capaz Está media me tengo que súper retirar bien. porque tengo clases en la facu. Ok, bueno, y nos quedamos entonces hasta las 7:30 y vamos a ver qué tanto avanzamos. Vamos a compartir, por supuesto, tanto la grabación como el documento que está elaborando acá súper profesionalmente Ramón. Gracias, gracias. Ramón, ¿puedes bajar un poco las propuestas, o sea, el documento, e irte como más abajo para seguir viendo qué otras propuestas habíamos hablado y empezar a desmenuzar un poco? Ahí está. Bueno, habíamos hablado del tema de la comunicación de las modalidades de empleo, que ahí Carlos ya dio una súper propuesta para hacerlo posible. Está también el reconocimiento a las empresas, que es algo que abarca también la propuesta de Carlos. Propiciar que las empresas que acceden a beneficios fiscales empleen a jóvenes sin experiencia laboral. Eso sí, no sé cómo lo haríamos. Después, desde el punto de vista de las políticas públicas, crear una ventanilla única de acceso del joven al empleo y a las oportunidades de formación y capacitación laboral, involucrando principalmente a la Secretaría de la Juventud en su difusión y a los gobiernos subnacionales, sindicatos, gremios empresariales y ONGs en su implementación. Identificar las oportunidades laborales que hoy día nos están atrayendo a los jóvenes, promocionar las carreras técnicas, crear programas que desarrollen en el joven habilidades blandas y un estímulo para que los jóvenes que pasen por consigan prioritariamente un empleo. Prepararles para las entrevistas de trabajo, formación ética, enseñar al joven a dar valor a la empresa que lo contrata, a brindar el mejor servicio posible, a cumplir con las responsabilidades, debe apuntar a ser competente y proactivo, aprovechar la oportunidad de aprendizaje y experiencia para ser un mejor profesional. Formar a los jóvenes en valores, amor al trabajo, respeto, disciplina en el colegio, incorporar a las empresas en el proceso de formación de jóvenes. Entonces acá hablamos un poco de un portal único donde encontremos todas las capacitaciones, según entiendo, y para poder difundir, sí, ahí podemos aprovechar nuevamente nuestra alianza con las distintas instituciones que habíamos mencionado anteriormente. Eso, identificar las oportunidades laborales que hoy día nos están atrayendo, quizá una vez que tengamos los datos
podamos analizarlos y empezar a estudiarlos y a especular un poco también. Promoción de las carreras técnicas y crear esos programas de habilidades blandas, que creo que el Sinafocal tiene luego ya programas de habilidades sí. blandas. Y en estos días, yo no sé, seguramente a ustedes les apareció en alguna que otra red social porque tuvo mucha difusión. Creo que el grupo no recuerdo bien el nombre, pero no sé si era nacional, tipo de estrategia de innovación o algo así, que estuvo difundiendo un flyer con un montón de cursos. eh, Ahí Humberto tiene info, parece. Humberto, ¿nos querés iluminar? Ah, sí, sí. Sí, es la Estrategia Nacional de Innovación. Hay un equipo impulsor que trabaja todo lo que sea innovación, ¿verdad? Eso está muy bueno también y están empezando como a difundir oportunidades. Ahí está justamente, compartió Juan, Sí, y, gracias, Juan. y no, sería interesante también mirar un poco por ahí. Sí, justamente que estuvimos hablando de difusión, bueno, creo que eso es un poco lo que tenemos que hacer. Y bueno, después hablar un poco de incorporar a las empresas en el proceso de formación de jóvenes, que creo que es algo que se da en algunas, por lo menos de manera natural. Hay que ver cómo podemos incentivar a que en la gran mayoría sea así, o porque no todas, ¿verdad? Y después creo que son las propuestas que abarcan ahí todavía. Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social investigue y analice con las empresas y personas cuáles serían las causas de por qué tan pocos empleos se generaron con las diversas modalidades. Modificar las normas para que las empresas que contratan jóvenes menores de 30 años solo paguen por el seguro de salud y que a partir de los 30 sí aporten para la jubilación. Ampliar las fuentes de financiamiento para programas de empleo juvenil de diversas fuentes, incluyendo los aportes obrero y patronal. Después tenemos estructurales de mediano y largo plazo. Reforma educativa, donde se tengan en consideración habilidades y herramientas necesarias para que el joven se inserte en el mercado laboral con preparación al culminar el colegio. A ver, Juan dice, sería interesante poder contar con los datos recabados en el registro de la plataforma. Ahí se pregunta el estado laboral. Empleado, desempleado. No se identifica la edad, pero solicita el número de cédula. No, eso es muy bueno. Justamente nos va a dar datos de esto, de lo que decimos. Wow, 3.000 inscritos es un montón. Sí, eso podríamos anotar, Ramón. O sea, no sé, recabar esta información. Porque es básicamente, creo yo, como un análisis de lo que nosotros venimos a proponer. Nosotros venimos a proponer difusión de los cursos disponibles y vamos a ver qué tal responden los jóvenes también. Funciona o no. No sé si van a hacer un seguimiento o no de cuántos terminan, cuántos se inscriben, pero por lo menos. No sé si quizá después hablamos con alguna institución pública. Bueno, no sé realmente si se puede hacer, pero como ver las edades con el número de cédula, no creo que no se puede hacer. No dije nada. Gracias, Juan, por tu aporte, súper. Y Humberto también por darnos la info al respecto. Carlos estuvo diciendo que tiene el borrador del análisis de esos candados de la ley de inserción al empleo juvenil, que a través de la plataforma nos va a estar compartiendo. Yo ahí en el chat les había dejado el código del Classroom. Así que si quieren, si les es más fácil ahí, de todas maneras, si no están todavía, pueden dejar acá en el chat su mail y Ramón les va a enviar la invitación. Poder saber qué cursos están tomando estos jóvenes sería una información súper interesante. Dice Juan también, yo entiendo que la difusión
La disponibilidad de los cursos es importante, pero creo que es más importante poder transmitir la necesidad de adquirir estas habilidades en el siglo XXI. Si un joven no ve la necesidad, no va a buscar en ninguna plataforma. Si reconoce la necesidad, el joven se las arregla para estudiar como sea. Eso es cierto. Yo estoy súper de acuerdo también. Ahí quisiera comentar un poco algo, Alejandra. Concuerdo 100% con lo que dice Juan, porque es importante hacer siempre las preguntas y conversaciones con los jóvenes, porque los jóvenes de hace unos años atrás no son los mismos los de ahora. Entonces, y el ritmo cambiante es bastante acelerado. Entonces, a un joven que era el 2015, el trabajo que hicimos en 2016, totalmente va a variar lo que son los jóvenes de ahora. Entonces, por ahí va la propuesta de las encuestas. Alejandra, tu micrófono. Perdón. No sé si alguien más tiene un comentario respecto, otra idea. De todas maneras, esto cómo se va a subir al Classroom va a estar accesible para todos. Tenemos también nuestro grupo de WhatsApp donde pueden tirar comentarios al respecto, ideas, si es que les surge en el transcurso de la semana. Por una cuestión de tiempo, creo que ya podemos ir cerrando esto si es que nadie quiere. Ahí Mariela escribió. Como equipo de incidencia, creo que se podría presentar propuestas al MEC realizando pequeños ajustes en algunas disciplinas como orientación que ya se encuentran en la malla curricular oficial, para incluir temas relacionados a las competencias para el acceso al primer empleo. ¿Eso sería más como de largo plazo o no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mariela? Habla Bien. nomás, te escuchamos. No, yo creo que bueno, yo sé que tendríamos más barreras de alguna forma por el sistema en sí, pero yo creo que podríamos lograr si como equipo de incidencia se plantea, porque sabemos que el ministerio es o sea, una de las instituciones más grandes, pero que si se va trabajando como yo veo que se está trabajando este equipo, se podrían agregar algunos temas que serían pertinentes para el acceso al primer empleo. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, porque estoy en aula, veo que algunos contenidos no son pertinentes y finalmente para el joven tampoco es atractivo y no le sirve para acceder a ese primer empleo. Entonces yo creo que planteando todos estos argumentos que se están trabajando en este equipo, creo que podríamos tener, así como hace un tiempo se agregó, por ejemplo, educación vial a la malla curricular. Pero ¿qué pasa? Le dan, por ejemplo, educación vial al chico a los 16 años. Y cuando que deberían darle a los 18 años, cuando él ya puede acceder a un registro, por ejemplo, ¿verdad? O sea, para él no es significativo educación vial porque él no tiene todavía conocimiento, o sea, no está sintiendo la necesidad de eso. Es muy importante, ¿verdad?, que conozca las reglas y las normas, pero no es pertinente, por ejemplo, a esa edad. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta, las pasantías laborales se dan en segundo año de la media. ¿Qué pasa? El chico tiene 17 años, tiene que cumplir 240 horas y no se le contrata porque tiene 17. En cambio, otras instituciones, como por ejemplo donde yo trabajo, que es el Colegio Técnico Nacional, ellos hacen en tercer año y tienen un nivel de inserción bastante alto porque son carreras técnicas. Entonces, y yo sé que a nivel de educación es una pelea del área técnica hace años, implementar las pasantías laborales ya en el tercer año, de modo que el joven tenga la posibilidad o por lo menos más chances de insertarse al mundo laboral una vez que culmine sus pasantías. Súper brillante tu aporte, Mariela, muchísimas gracias. Ahí ya estamos tomando nota. No sé si hay alguien más que tenga algún tipo de comentario, propuesta. Creo que avanzamos un montón y les agradezco a todos porque se sintió muy colaborativo el ambiente. Creo que entre todos pudimos sacar cosas importantes y eso es un poco la ventaja de espacios como este donde nos encontramos. Gente de distintas edades, de distintas organizaciones, con un objetivo en común bien claro, que es ayudarle a los jóvenes a tener acceso a un primer empleo digno, sobre todo. Sí, creo que en honor al tiempo, como habíamos dicho que íbamos a estar hasta las 7:30, podríamos dejar por acá si no tienen
alguna objeción. Y de ser así, es decir, en caso de que podamos efectivamente culminar acá esta reunión, quisiera preguntarles qué día les queda mejor, si les gusta el viernes, el jueves, martes, no sé. Creo que estamos con buen quórum los jueves últimamente. A mí me gusta el jueves, o sea, los jueves. Genial. Está bien, los A mí jueves. también los jueves me parece. Juan Este dice resumen que jueves. estarías enviando en el grupo, Alejandra. Sí, vamos a mandar al grupo y vamos a subir al Classroom también. Va a estar a disposición, así que les vamos a estar enviando, y como les habíamos mencionado al principio también, todas estas reuniones también se graban y se suben al canal de YouTube de la Fundación CIRT y están a disposición desde la primera. Así que todo el proceso está registrado, digamos. No sé quién escribió. Jueves. Bueno, quedamos jueves entonces a la misma hora. ¿Sí? 19 horas, Alejandra, yo creo que la gente... 19 o 18. En mi caso, 19. Dejo a Ahora, consideración de los demás. sí, depende de la mayoría, ¿verdad? Postito pues llevo en casa y me escapé nomás. O esto podemos decidirlo también en el grupo de WhatsApp de última. El grupo. Sí, está bien. Bien. Bueno, Ramón, no sé si querés decir algo. Sí, que felicitaciones, realmente. Muy bien. Gracias, Alejandra. Una conducción brillante. Ya me siento totalmente desplazado. A todos por sus aportes. Espectacular, realmente. Creo que avanzamos muchísimo. Así que vayan pensando y vayan viendo cómo implementar esto. Este equipo de incidencia tiene que tener vida propia. La idea es que se pueda permanecer en el tiempo, porque vieron acá que impulsar todo esto va a llevar tiempo. Hagamos el esfuerzo de continuar, de perseverar para que podamos comenzar a ver los resultados de la incidencia que vamos a hacer. Así que felicitaciones a todos y nos vemos entonces. Si quieren un fondo de pantalla como este, pueden mudarse a mi barrio, acá se cortó la luz. No. Carlos Vera, mi fondo de pantalla es mejor que el tuyo. Bueno. Cierto. Además, me gusta el tuyo porque no va a tener el reflejo que yo tengo. Bueno, felicitaciones, realmente, por lo menos a mí me pone feliz todo lo que hemos avanzado hoy, así que felicitaciones de vuelta. Y nos vemos entonces. Felicitaciones, en serio, felicitaciones a todos. Sí, Excelente. Felicitaciones. Bueno, vamos a estar definiendo el horario entonces en la semana, pero ya quedamos de acuerdo en que va a ser el día jueves. Muchísimas gracias nuevamente a todos por sus aportes. Creo que vamos avanzando un montón y eso es genial, así que gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Alejandra. Gracias a todos. Hasta luego, encantado a todos. Felicitaciones. Felicitaciones. Adiós, adiós.